Estamos contándoles que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, tendrá que cumplir sus 2 penas de cárcel de forma efectiva. Queremos hablar de ese tema y más. Para eso vamos a tomar contacto con la fiscal metropolitana Centro Norte, Jimena Chong. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias a ustedes. Primero quisiera preguntarle su impresión general sobre la ratificación de la decisión de la primera instancia en esta segunda instancia. Sí. Perfecto. A ver, nosotros, para explicarle un poco al público, ¿no es cierto? Acá la sentencia dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal fue objeto de un recurso de nulidad, primero, que ya había sido resuelto descartándose la procedencia de alguna causal de nulidad a favor del condenado Jaime Orpiz y también respecto de la condenada Marta Isasi y de Raúl Lobos Torres. En paralelo y posteriormente, la defensa se alzó también a propósito de las penas sustitutivas, reclamando respecto de la condena por el delito de cohecho, la posibilidad de un cumplimiento con una pena sustitutiva, la especie de una remisión condicional de la pena. Lo que resolvió la Corte de Apelaciones después de la vista de la causa el día de ayer fue que no correspondía otorgarle dicho beneficio, refrendando entonces lo resuelto por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que lo que señaló fue que ese beneficio o esa pena sustitutiva era improcedente, acogiéndose en ese sentido también los planteamientos hechos por la Fiscalía y por los abogados querellantes. Ahora, fiscal, ¿existe o no finalmente la posibilidad de ir de queja a la Suprema? ¿Hay posibilidad de que esto se anule o no? ¿Quedan más instancias o no? A ver, instancias propiamente tales no quedan, Mónica. Lo cierto es que el recurso de queja o la queja disciplinaria está prevista en el Código Orgánico de Tribunales. Nosotros creemos que para el presente caso resulta ser improcedente. Tenemos que verificar si efectivamente se presenta y si vamos a hacer alguna reclamación ante la Corte Suprema en términos de la inadmisibilidad de dicho recurso. Pero en todo caso no constituye una instancia. Un recurso de carácter disciplinario no debiera entrar en ningún caso a conocer el fondo del asunto. Hoy día el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal ya dictó el cúmplice, envió los antecedentes al Tribunal de Garantía, quien debería en las próximas horas dictar la orden de ingreso al centro penitenciario. Pero si la defensa decidiera presentar este recurso de queja ante la Corte Suprema, ¿se suspende todo? ¿Podría llegar a anularse la sentencia o solo podría cambiar el cumplimiento de dicha sentencia? A ver, lo que podría eventualmente llegar a modificarse si es que prosperara un recurso de queja, primero que todo el recurso de queja tampoco genera una suspensión en el procedimiento. Si es que llegara a prosperar y que los ministros de la excelentísima Corte Suprema estimaran que los ministros de la Corte de Apelaciones incurrieron en una falta o abuso y enmendando esa falta o abuso ordenaran modificar lo resuelto por la Corte de Apelaciones el día de hoy, esa modificación solo podría impactar en lo pedido, es decir, en que la condena de 600 días pudiera ser cumplida con posterioridad a la condena de 5 años y 1 día, y en ese momento se le otorgue algún tipo de pena sustitutiva en la especie de la remisión condicional de la pena. Pero eso no impacta en absoluto ni la decisión de la Corte de hoy día, ni la que pudiera eventualmente dictaminar la excelentísima Corte Suprema en el cumplimiento efectivo de la condena por fraude al fisco a 5 años y 1 día de privación de libertad. Y en concreto, ¿cuándo entra a la cárcel Jaime Orpiz? Va a entrar al momento en que el Tribunal de Garantía, que es a quien le corresponde la ejecución de las condenas, dicte la orden de detención y la orden de ingreso. Una vez que se materialice esa detención, que puede ser por presentación voluntaria del condenado o mediante la aprehensión que realice la policía a su respecto, debe ser puesto a disposición del centro penitenciario correspondiente y ahí inicia el cumplimiento de su condena por todo el tiempo de la misma, fiscal, menos los días de abono que están reconocidos en la sentencia. Sí, ya le voy a preguntar de aquello, pero estamos hablando entonces de que Jaime Orpiz va a entrar a la cárcel físicamente en cosa de horas, en cosa de días o semanas. No, debiera ser en cosa de días. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal hoy día nos notificó el cúmplice y la remisión de los antecedentes al Tribunal de Garantía y por lo tanto esto debiera ser resuelto por despacho dentro de las 24 horas siguientes por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Perfecto. Ahora,
¿Cuánto va a cumplir efectivamente Jaime Orpiz en la cárcel? ¿Por qué? Porque ya ha cumplido aproximadamente la mitad de su condena en arresto domiciliario. Entonces, le quedarían 2 años y medio privado de libertad aproximadamente, y sumado a la posibilidad de pedir, cuando van en la mitad de la pena, beneficios, quiero preguntarle en concreto, para que la gente sepa, ¿cuánto tiempo podría estar tras las rejas Jaime Orpiz? A ver, en este minuto Jaime Orpiz tiene una condena de 5 años y 1 día, más una condena de 600 días. Esto suma aproximadamente 6 años, 7 meses y fracción. La sentencia del 16 de abril le reconoció un abono de aproximadamente 1.300 días. Esto es un poquito más, 1.200, 1.300 días aproximadamente, pero para poder acceder a los que se denominan beneficios intrapenitenciarios, que en el caso concreto es la libertad condicional o la libertad diaria, la salida diaria al medio libre o la salida de fin de semana, él requiere cumplir con los requisitos que establece el reglamento correspondiente. Dentro de esos requisitos se encuentra que el penado debe contar con informes de buena conducta de a lo menos una cierta cantidad de bimestres, ¿ya? Eso implica que no antes que estén esos informes de conducta, que el reglamento establece que deben ser de gendarmería, emanar de gendarmería, y por lo tanto debe haber estado durante un tiempo determinado bajo observación de gendarmería, recién puede postular a esos beneficios. Pero esos beneficios tampoco son beneficios automáticos. Sí. Tienen en la ley y en el reglamento un conjunto de requisitos que deben ser cumplidos para efectos de que pueda postular a esos beneficios y eventualmente acceder a ellos. En principio, el único abono que tiene el condenado es aquel que se encuentra reconocido en la sentencia al cual hice alusión. Ya, pero en el mejor de los casos, restando lo que ya ha estado en arresto domiciliario y los días que pasó en la cárcel, si le reconocieran buena conducta y le hicieran buenos informes, ¿podría llegar a estar solamente, en el mejor de los casos para él, 1 año tras las rejas? No hemos hecho, Mónica, la verdad, el cálculo. Yo, como te digo, el cálculo que nosotros sí hicimos a propósito del alegato que tuvimos que afrontar el día de ayer es el quantum total de la pena asignada, y además considerando el monto de los días que se le abonaron conforme a la misma sentencia. Pero yo no he hecho, la verdad, el cálculo de cuántos días o cuánto tiempo efectivamente debiera estar. Ya, entonces, para hacerlo para hacerlo muy simple, como mínimo, entonces, como mínimo, ¿cuánto va a estar? O sea, si en el peor de los casos, lo pregunto al revés, si solo le restamos lo que ya pasó tras las rejas y en arresto domiciliario, ¿cuánto es el mayor tiempo que podría estar? Lo que resta es todavía él no llega al cumplimiento de la mitad de la condena, es decir, todavía le quedan unos meses para el cumplimiento de la mitad de la condena total, y por lo tanto debiera cumplir aproximadamente otros 3 años privado de libertad, si es que más o menos me calzan los cargos. O sea, entonces en el peor de los casos va a estar 3 años tras las rejas. Ahora quisiera preguntarle respecto de la multa, porque la multa está condenado, además, aparte de los días de prisión, tiene una multa de 109 millones de pesos, que representa algo así como el 5% de lo defraudado y la mitad del beneficio aceptado por parte de Corpesca. Además que hoy inhabilitado, lo sabemos, para los cargos públicos de por vida, ¿no? De los cargos públicos mientras dure su condena, y los derechos políticos a perpetuidad. Pero respecto de la multa, ¿no son todavía bajas las multas para este tipo de delitos si es solo el 5% de lo defraudado? A ver, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en este caso particular, nosotros íbamos solicitando una multa mayor. Hay que recordar que el delito de fraude al fisco contempla multas mayores, pero el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que el tribunal de fondo, el que conoce del caso, pueda imponer una multa inferior. En este caso concreto, la decisión del tribunal por imponer una multa inferior se fundó en un informe social emanado desde la propia defensa, y además en la circunstancia de que el condenado habría restituido estos fondos defraudados durante el tiempo de la investigación. Por estas dos consideraciones se evaluó una multa en un 5%.
En cualquier caso, las multas asociadas a los delitos de fraude al fisco y las multas asociadas también al delito de cohecho son independientes de las posibles demandas civiles que puede, en este caso, liderar el Consejo de Defensa del Estado, ya sea para recuperar los montos o para requerir indemnizaciones de perjuicio, si es que fuera el caso. Pero es el mismo derecho, en todo caso, que le asista a las víctimas. Pero a su juicio, más allá de lo que decidió el tribunal, en el código, ¿son bajas o no para lo que debieran ser a su juicio las multas en este tipo de delito? A ver, las multas han tenido bastantes modificaciones. Hasta hace unos años atrás, la multa del delito de fraude al fisco no estaba asociada netamente al monto defraudado. Hoy sí están asociadas al monto defraudado. A nosotros nos parece que podrían existir en el contexto de las investigaciones penales algunos facilitadores de la recuperación de los activos. Sería óptimo que existiera también la posibilidad de lo que se denomina comiso sustitutivo, es decir, que podamos hacernos de otros bienes para efectos de resguardar el monto o el pago de las multas. Y además, evidentemente, las multas debieran ser también en este tipo de delitos y en otros tipos de delitos elementos que guarden una directa relación con los perjuicios provocados. Normalmente las multas además se asocian a los perjuicios históricos y por lo tanto las demoras que muchas veces tienen los procesos, las demoras que tienen las investigaciones implican también una pérdida en el valor del dinero, en el entendido de que en el momento en que estos fueron sustraídos, al momento que son devueltos, efectivamente existe un delay que determina una disminución de su valor. Jaime Orpiz ha dicho en días pasados que él fue discriminado por la Fiscalía, que básicamente él fue un chivo expiatorio, que de hecho va a ser el único tras las rejas de todos los casos de financiamiento ilegal de la política y de los que tuvieron que ver con fraude al fisco. Si lo hacemos como todo un conjunto entre Penta, SQM y Corpesca, él va a ser el único político tras las rejas. Y él ha dicho que definitivamente se le escogió a él y que además no se le respetaron tampoco de parte de la Fiscalía todas sus garantías. Yo quiero preguntarle por el primero de las afirmaciones, que a él se le eligió como chivo expiatorio finalmente. Tengo sus palabras textuales, se las puedo leer, pero ese es el sentido. Él dice que hubo una discriminación arbitraria, que de hecho todo esto fue en medio del proceso de elección del fiscal nacional, de Jorge Abbott, y que como no se había hecho mucho en los otros casos, no se había logrado condenas ejemplarizadoras, finalmente se le elige a él. Él dice literalmente que a él lo eligieron en el fondo para ser más duro con él. Ese es el sentido, lo que señala, porque es bien largo lo que dice en una entrevista al diario La Tercera y en otras que ha dado. ¿Qué responde usted frente a la afirmación de que aquí hubo una discriminación y que finalmente lo que está diciendo es que el hilo se cortó por lo más delgado y que él se le escogió como chivo expiatorio? A ver, hay varias cuestiones que yo creo que son erradas en las afirmaciones del condenado. Primero, no hubo en ningún caso una selección en el sentido de definir que efectivamente él iba a ser una suerte de chivo expiatorio. Pareciera también existir una cierta contradicción en el hecho que un senador electo, una persona que había sido electa diputada originalmente y luego senador por varios periodos, con altas votaciones, con altos cargos al interior de la Unión Demócrata Independiente, sea efectivamente lo que él denomina, ¿no es cierto?, el hilo más delgado. El segundo error que existe en su afirmación es que el caso SQM, por ejemplo, es un caso que todavía se encuentra abierto y que va a ir a juicio oral. Por lo tanto, todavía no sabemos si es efectivo que él va a resultar ser el primero, el único, esta suerte de chivo expiatorio, que es una imagen detrás de la cual entiendo él quiera escudarse. Incluso uno humanamente puede comprender la necesidad de tener que justificar esta situación. Pero lo cierto es que no existió en este caso ningún tipo de selección en particular. Lo que hubo fue una división que se realizó de los casos, donde fueron asignados a distintos equipos y los resultados de las investigaciones, como estuvieran asignados a distintos equipos o al mismo equipo, son resultados disímiles porque dependen también del caudal probatorio que existe en cada caso. Y eso no depende exclusivamente de la gestión del Ministerio Público, sino que depende también de las características que tengan los casos concretos. No existen otros casos de financiamiento ilegal o delictivo de la política en donde exista delito de fraude al fisco. Los otros casos, lo que existe son delitos tributarios que también fueron imputados en este caso y respecto de lo cual Orpiz salió vencedor porque efectivamente fue absuelto
por el capítulo de los delitos tributarios, entendiendo el tribunal que sí se acreditaba el delito de cohecho y el delito tributario habría sido un medio para poder verificar ese último ilícito. No le quiero hacer parte en lo absoluto a usted de esta afirmación, me hago cargo yo porque es una afirmación mía. Sí existe en la población una sensación de impunidad muy grande desde el minuto en que el Servicio de Impuestos Internos, cuando ya el agua del financiamiento ilegal llega a todas las orillas, de izquierda a derecha, durante el gobierno de Michelle Bachelet finalmente se paralizan todas las querellas y sabemos que el Ministerio Público no puede avanzar sin esas querellas y también ahí de alguna manera la población tiene la sensación y es un hecho concreto que también se establece un manto de impunidad y creo que en ese sentido también lo dice Jaime Orpis, no solo haciendo cargo a la Fiscalía, sino que en general a todo el sistema político, porque finalmente lo que hemos visto es bastante impunidad en los casos de financiamiento ilegal de la política. Unos podrán decir que están imposibilitados en el Ministerio Público, él dice que en el caso de Martí Sassi sí se avanzó sin querella necesariamente, pero el tema sí, fiscal, es que hay una sensación de impunidad respecto al financiamiento ilegal de la política. Y lamentablemente tenemos hartos temas más y se nos acaba el tiempo. Entonces, quisiera brevemente pasar por 3 temas. Lo primero, si usted reconoce y entiende esa sensación de impunidad que quedó tras los casos de financiamiento ilegal de la política. O sea, sí, de hecho el fiscal nacional en distintas instancias, sobre todo en las instancias de cuentas públicas y a propósito de la discusión de varios proyectos de ley, ha señalado y ha reiterado la necesidad de que no exista este tipo de acción de carácter monopólico por parte del Servicio de Impuestos Internos en los casos de delitos tributarios. En todo caso, la resolución de casos de financiamiento irregular de la política o delictivo de la política a propósito de financiamiento, o sea, de delitos tributarios ha sido disímil. El caso Corpesca, por ejemplo, la decisión del tribunal fue de absolución, tanto respecto de Jaime Orpis como de Martí Sassi. En el caso, por ejemplo, de Cristian Warner, a propósito jefe de campaña de Marco Enríquez Ominami, la decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal fue condenatoria. En el caso de Jovino Novoa, a través de un procedimiento abreviado, la decisión del Tribunal de Garantía en ese caso fue una decisión también condenatoria. Ha habido casos en que las Cortes han accedido a los desafueros, ha habido otros casos en que no, por lo tanto las decisiones jurisdiccionales han sido también distintas. Lo cierto es que como Ministerio Público comprendemos que puede existir también una ausencia de comprensión por parte de la ciudadanía de por qué se toma la decisión de querellarse en algunos casos, por qué se toma la decisión de no querellarse en otros, pero ese es un resorte de transparencia de las decisiones propio del director del Servicio de Impuestos Internos, quien tiene a su cargo las querellas conforme a los artículos del Código Tributario. Antes de ir terminando, tampoco le hago cargo a usted, más encima es su jefe, pero me hago cargo yo de la afirmación nuevamente con un fiscal nacional también que durante el proceso de selección para su cargo se reunió, ya lo dimos a conocer previamente con senadores, algunos de los cuales estaban imputados, algo que también, por supuesto, que genera mucha molestia en la ciudadanía el hecho de que Jorge Abot se haya reunido, por ejemplo, con el senador Pizarro, que estaba imputado también en la previa a su elección, que algo que a muchos nos parece inadecuado, pero de nuevo me hago cargo yo de esa afirmación, no pretendo que se haga cargo usted, menos que trabaja con el fiscal nacional. Quiero preguntarle respecto de otro ámbito. No ha sido nombrado, no se han conocido todavía los nombres, pero sí se ha rumoreado la posibilidad de que Carlos Gajardo, el abogado, llegara al Ministerio de Justicia. Quiero preguntarle qué le parecería el exfiscal Carlos Gajardo como posible ministro de Justicia. A ver, Mónica, la verdad yo no estoy en condiciones de opinar por mi rol en torno a la política contingente. Creo que todavía además es anticipado, el presidente electo está en el proceso de selección de sus equipos. Simplemente puedo decir, a propósito de su pregunta, Mónica, que yo tengo la mejor impresión del abogado Carlos Gajardo. Lo conozco como fiscal. Lo conozco también como abogado en el ejercicio libre, ha llevado varias investigaciones en las cuales hemos tenido la posibilidad de trabajar juntos, hemos podido también tener posibilidad de trabajar juntos también en el ámbito académico. Pero creo que anticipar nombres en esta etapa en donde el presidente electo está conformando a sus equipos, muy probablemente es incidir en un ámbito que precisamente a nosotros como fiscales no nos corre. Y para cerrar, hoy día se envió, que no es algo nuevo, o sea, y ha hablado del Código Penal, de reformarlo, bueno, tanto como lo largo que es su duración, ¿no? Quiero preguntarle qué le parece, si es necesario reformarlo, y muchos dicen que uno de los puntos muy importantes es
Por un lado, los delitos de cuello y corbata, sancionarlos más duramente. Y por otro lado, ¿en qué sentido se lo digo? Que muchas veces el castigo para cuando alguien roba materialmente, pongámoslo una gallina, es mucho más proporcionalmente severo que cuando alguien comete un robo inmaterial, estos delitos de cuello y corbata. Quiero preguntarle si a usted le parece importante, si le parece urgente reformar el Código Penal y si cree que los delitos de cuello y corbata es uno de los temas que hay que abordar endureciéndolo. A ver, el Código Penal que hoy día existe es un Código Penal completamente distinto a aquel que fue dictado a principios del siglo pasado. Ha tenido sucesivas modificaciones que han ido incorporando, que son modificaciones muchas veces inorgánicas y que por lo tanto han ido incorporando ciertos factores que permiten distorsiones como la que usted señala. Además hay que tener en consideración que hay una serie de leyes satélite que también contienen sanciones penales, particularmente en los ámbitos económicos y en los ámbitos regulatorios. Nosotros creemos que efectivamente se requiere una remirada global a las reglas penales, a efectos de modernizarlas, y en particular en el ámbito de los delitos económicos y también de los delitos de corrupción. Estos últimos tuvieron una modificación en el 2018 con la ley 21.121, que endureció, por ejemplo, las penas del cohecho, estableció también mecanismos especiales de investigación. Pero efectivamente es necesaria una mirada global que diversifique también el tipo de respuesta penal. Hoy día, aparte del proyecto de ley que envió el señor presidente de la República, existe un boletín en discusión sobre delitos económicos, que también fue trabajado por una comisión de profesores y expertos, que justamente se hacen cargo de estas deficiencias o déficits que habitualmente tiene esta legislación. Esperemos que la discusión dé buenos frutos, digamos. Para cerrar muy brevemente, volviendo a un punto que mencionaba, ¿usted tiene una mirada crítica respecto de que un fiscal nacional se haya reunido con imputados previo a ser electo, como hizo Jorge Abot? Yo no me voy a referir al punto en particular, Mónica. Yo creo que hoy día la Convención Constitucional, que está analizando todas las instituciones que encuentran su raigambre en la Constitución política, probablemente se va a hacer cargo también de modificar los sistemas de nombramiento, de manera tal de que interferencias como esta, eventuales conflictos de interés, no terminen en definitiva perjudicando ni la selección de las autoridades que tienen a su cargo instituciones importantes, como mucho menos la credibilidad y la solvencia que estas instituciones deben tener. Por lo tanto, yo creo que hoy día estamos en un periodo en donde muy probablemente los órganos elegidos democráticamente para tales efectos son los encargados de emitir su juicio y hacerse cargo de las modificaciones que corresponden. Sí, ahora yo se lo preguntaba justamente porque no era parte del proceso reunirse con imputados. Se supone que solamente tienen que ir a la audiencia pública los candidatos al fiscal nacional. No tenían que reunirse privadamente con nadie. Tal cual, o sea, eso no forma parte en ningún caso del sistema de nombramientos que existe actualmente. El punto es que el sistema de nombramiento, en la medida que establece la intervención de determinados órganos, genera muchas veces estas prácticas. Fiscal Jimena Chong, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado también a entender el contexto de los pasos que vienen en el caso de Jaime Orpiz y también en otros como la reforma al Código Penal, tan anunciada tantas veces y tan postergada tantas otras. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Es necesaria. Sí, absolutamente. Tiene tantos casos que vamos a seguir conversando, esperamos muchas veces con usted. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias. Buenas tardes.